Buenas tardes, en este video tutorial vamos a mostrar cómo se crean índices y vistas en el sistema gestor de bases de datos de Oracle Express 11G Edition. Como hemos dicho anteriormente, un índice le permite a un sistema gestor de base de datos hacer consultas sobre las tablas de la base de datos de una forma más rápida. Puesto que cuando se ejecuta una consulta sin índices, el sistema gestor debe ir recorriendo toda la tabla para ir seleccionando los campos o registros que se le hayan indicado según la consulta. Mientras que con un índice, para determinados campos en los que se quiera hacer la consulta, el sistema gestor no debe recorrer toda la tabla, sino que directamente va a ejecutar las consultas en los campos que están indexados. Y por esto, internamente va a demorar menos tiempo. Los índices, aparte de ahorrar tiempo, nos ayudan a optimizar el proceso, ya que no ocupa tantos recursos en ejecutar la consulta. Sin índices, la búsqueda de un registro, por ejemplo, en una tabla muy larga, si vamos a buscar un registro en la mitad de la tabla, la búsqueda será muy demorada. Por lo que un índice lo que hace en sí es proveer un acceso rápido y más directo en la localización de registros de una tabla que sea muy grande. Hay que tener en cuenta que los índices se usan mucho, pero en las tablas que tienen miles de registros, y el tiempo de ejecución se va a notar que es más rápido cuando es una tabla que tiene miles de registros. En una tabla pequeña pues no se va a notar mucho el tiempo de ejecución que demora en hacer la consulta. En Oracle, después de crear un índice, no se requiere una actividad directa del usuario. Los índices son lógica y físicamente independientes de la tabla, o sea que se pueden borrar sin que se afecte la base de datos. El índice único en Oracle es la llave primaria que nosotros le creamos a los campos, o también puede ser una llave foránea. Vamos a ver en nuestro sistema gestor cómo se crean los índices. Nosotros previamente en Oracle ya habíamos creado nuestra base de datos para el mini mercado, la cual contiene 5 tablas. Podemos observar que está la tabla productos, la tabla factura productos, la tabla factura, la tabla cliente y cliente producto. Vamos para utilizar el ejemplo de los índices, vamos a utilizar la tabla productos. En este caso es una tabla muy cortica la que tenemos acá, pero nos va a servir para el ejemplo de cómo en la sintaxis, utilizando el lenguaje SQL para crear índices. Primero que todo, aquí vamos a nuestra tabla, podemos observar los datos que tiene grabados, y si vamos a la opción de índices, vemos que solo tiene la llave primaria o primary key, que está en el campo ID producto. Entonces, para crear un índice podemos hacerlo ejecutando una consulta con el lenguaje SQL. La sintaxis básica para crear un índice es la siguiente. Por ejemplo, vamos a crear un índice sobre un campo en específico de la tabla productos. Previamente ya hemos creado acá la consulta. Aquí, como vemos, la sintaxis es create index, le damos un nombre al índice y le decimos en qué tabla va a estar y el nombre del campo de la tabla, en este caso será sección producto. Si le damos correr, podemos observar que en la parte de abajo nos dice índice creado y el tiempo que se gastó en ejecutar la consulta.
Ahora si volvemos a nuestra tabla productos, vamos a nuestros datos, esta es nuestra tabla productos y vamos a donde dice índices. Y podemos observar que con el lenguaje SQL hemos creado el índice para nuestro campo. De esta forma es que se crean los índices en Oracle. Si nosotros queremos borrar este índice, podemos ir nuevamente a SQL, a ejecutar las consultas SQL y le damos la siguiente consulta para borrar los índices. Simplemente escribimos drop index y el nombre del índice que le habíamos dado y le damos correr. Aquí podemos observar en la parte de abajo que dice índice caído o el índice se ha borrado y el tiempo que se demoró en hacer esta consulta. Si volvemos nuevamente a nuestra base de datos, a nuestra tabla productos y vamos nuevamente a la opción de índices, podemos observar que ya se borró el índice que habíamos creado que se llamaba mi índice. Solo está el índice de llave primaria. De esta forma es que se crean los índices y se borran en el sistema gestor de Oracle. Ahora vamos a ver cómo se crean las vistas en Oracle. Recordemos que una vista en una base de datos es como una tabla virtual cuyo contenido se adquiere a través de una consulta a una o varias tablas. Es una tabla virtual que se tiene de una tabla principal de una base de datos. Una vista se utiliza para simplificar la percepción de la base de datos. También se usa como mecanismo de seguridad, pues me permite ver los datos de ciertos campos, pero sin tocar la tabla. La tabla virtual que se crea o la vista va a ser como su nombre lo indica, una vista parcial de una tabla principal de una base de datos. Además, una vista me permite tener ciertos campos o datos de una tabla antes de haberla actualizado. Esto lo que me permite es hacer como un respaldo de ciertos campos si así lo necesito. Vamos a ver cómo se crean las vistas en el sistema de gestor de bases de datos de Oracle. Nuevamente vamos a nuestra tabla productos. Podemos observar que aquí pues esta tabla tiene un número de registros y vamos a realizar una creación de una vista. Para esto vamos nuevamente a la consola para ejecutar los comandos SQL. Y vamos a utilizar la siguiente sentencia para crear nuestra vista sobre la tabla productos de nuestra base de datos. La siguiente sintaxis es create view, o sea, crear vista. Le tenemos que dar un nombre a la vista, en este caso se llamará artículos. HasSelect significa que en la vista artículos tendremos los siguientes campos: nombre producto, sección producto y precio producto. En sí vamos a tomar estos tres campos de nuestra tabla productos y los vamos a dejar aparte en una tabla que se va a llamar artículos. Esa tabla es la vista. Aquí dice desde productos, cuando la sección productos sea igual a 0.
Entonces en esta vista artículos vamos a grabar los datos que están en estos tres campos, pero solo cuando la sección producto o el campo sección producto sea igual a 0. Entonces vamos a ejecutar la consulta y vamos a mirar cómo queda. Aquí dice vista creada. Se ejecutó la consulta en 0.01 segundos, fue muy rápido. Y ahora, como la vista ya está creada, volvemos a nuestra base de datos. Vamos a nuestra tabla productos y para ver las vistas tenemos que ir a esta opción que dice dependencias. Podemos observar que aquí ya se creó la vista que se llama artículos. Aquí dice tipo de objeto es vista. Damos sobre ella y podemos observar que esta es la tabla o la vista que se creó de la tabla principal productos. Nosotros solo tomamos estos tres campos: nombre producto, sección producto y precio producto. Y si vamos a los datos, podemos ver que nosotros le dijimos que escogiera estos tres campos, pero solo cuando la sección era SEO. Podemos observar que entonces nos va a sacar los registros, que son 5 en este caso, que pertenecen a la sección de aseo. Y de esta forma es que se crea una vista. Lógicamente, si en la tabla principal nosotros actualizamos los registros, esa actualización automáticamente se va a ver en nuestra vista. Ahora, si queremos borrar esta vista, simplemente con la instrucción drop la podemos borrar. Podemos ir nuevamente a la consola de comandos. Ejecutamos la consulta. Drop view artículos, borrar vista artículos, le damos correr y podemos observar que dice vista caída o borrada y el tiempo que se demoró en ejecutar la consulta. Si vamos nuevamente a nuestra base de datos, vamos a nuestra tabla productos y en dependencias podemos observar que ya no hay vistas creadas de nuestra tabla productos. Y de esta forma es que se crean índices y vistas en el sistema gestor de bases de datos de Oracle, utilizando la interfaz de Oracle Aplicación Express.